Hay un órgano en tu cuerpo que sabe exactamente cuándo vas a morir. Y te lo ha estado diciendo durante años, pero tú no quieres escuchar. Lo que voy a revelarte hoy ha sido silenciado durante décadas, no porque sea falso, sino porque resulta demasiado incómodo para la ciencia médica actual admitirlo. Tu cuerpo no es una máquina que simplemente se rompe un día. Es un sistema de alerta temprana, tan sofisticado que puede predecir tu muerte con años de anticipación. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que cuando finalmente entiendas cuál es ese órgano, te darás cuenta de que ya te había advertido 1000 veces. Permíteme contarte la historia de Elena Rodríguez, una mujer de 34 años, ejecutiva exitosa, vida aparentemente perfecta. Durante meses, Elena sintió algo extraño en su estómago. No era dolor, era un vacío insondable. Si algo dentro de ella estuviera muriendo lentamente. Al principio, lo ignoró. ¿Quién tiene tiempo para sensaciones raras cuando tienes las presiones de la vida moderna? Pero la sensación persistía, especialmente en las madrugadas. Despertaba a las 3:17 a.m. con una opresión en el abdomen que le quitaba el aliento. Los médicos le dijeron que era estrés, desasosiego. Le recetaron ansiolíticos. Es normal en ejecutivas de tu edad, le dijeron. Elena siguió trabajando, siguió sonriendo, siguió fingiendo que todo estaba bien. Pero su intestino sabía la verdad. Elena murió 6 meses después. Muerte súbita e inesperada. Sin antecedentes, dijeron los médicos. Pero aquí está la parte que los doctores nunca te contarán. Su cuerpo llevaba 2 años enviándole señales. Señales que ella ignoró, que todos ignoramos, porque nos han enseñado a silenciar al único órgano que realmente conoce nuestro destino. ¿Quieres saber cuál es? No es el corazón, aunque él también sabe cosas. No es el cerebro, aunque él trata de racionalizar lo que no puede entender. Es tu intestino, tu segundo cerebro, el órgano que la medicina antigua veneraba como el asiento del alma, el centro de tu intuición, el lugar donde nacen tus presentimientos más profundos. Tu intestino contiene más neuronas que tu médula espinal, exactamente 500 millones de neuronas. Produce el 90% de la serotonina de tu cuerpo y está conectado directamente con tu cerebro a través de la conexión vital, enviando información cada 0.1 segundos. Pero eso es solo el comienzo. Investigaciones científicas punteras descubrieron algo extraordinario. Tu intestino puede detectar cambios electromagnéticos en tu entorno hasta 30 segundos antes de que tu cerebro consciente los registre. Puede percibir alteraciones hormonales microscópicas que indican enfermedad años antes de que aparezcan síntomas clínicos. Tu intestino es el único órgano que puede sentir el futuro. Literalmente. Suena imposible, ¿verdad? Déjame explicarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Cuando tu cuerpo detecta que algo está terriblemente mal, cuando tus células comienzan a fallar de manera irreversible, cuando tu sistema inmune se rinde, el intestino es el primero en saberlo y comienza a enviarte mensajes que nuestra sociedad moderna ha etiquetado como ansiedad, como depresión, como estrés, pero en realidad son alarmas de muerte. ¿Cómo antes de que algo terrible suceda en tu vida, sientes esa sensación extraña en el estómago? Esa no es coincidencia. Es tu intestino leyendo señales químicas, hormonales, electromagnéticas, señales que tu mente consciente no puede procesar. Tu intestino sabe cuándo tu matrimonio va a terminar antes de que tengas la primera pelea seria. Tu intestino sabe cuándo vas a perder tu trabajo antes de que tu jefe tome la decisión. Y tu intestino sabe cuándo tu cuerpo está comenzando el proceso de morir, años antes de que aparezca el primer síntoma. Estudios científicos relevantes
realizaron un estudio que nunca se publicó completamente. ¿Por qué? Porque sus resultados eran demasiado perturbadores. Descubrieron que el 89% de las personas que murieron de causas inesperadas habían experimentado cambios intestinales específicos durante los 2 años anteriores, cambios que fueron descartados como malestares estomacales comunes. Pero había un patrón que nadie quería ver. Primero, comenzaba con una sensación sutil, como si algo dentro del estómago estuviera apagándose. Luego, cambios en los hábitos alimenticios, no hambre, sino una extraña aversión a ciertos alimentos que antes disfrutaban. Después, alteraciones del sueño, pero no cualquier tipo de insomnio, un tipo específico donde se despertaban entre las 3 y las 4 de la madrugada. Siempre, y la más clara de todas, una sensación constante de que algo malo va a pasar. Sin razón aparente, sin trigger obvio, solo una certeza intestinal de que el tiempo se estaba agotando. ¿Te suena familiar? Porque si estás experimentando alguna de estas señales, tu intestino podría estar tratando de decirte algo muy importante, algo que podría salvarte la vida, o al menos prepararte para lo inevitable. Pero aquí está la parte que nadie te dice. No todas las señales intestinales de muerte son negativas. Algunas son liberadoras. María José tenía 67 años cuando comenzó a sentir lo que ella describía como una profunda sensación de paz. No era tristeza, no era miedo, era una extraña sensación de completud en su estómago, como si su cuerpo estuviera diciéndole: ya es hora, has cumplido tu propósito. María José murió 3 meses después, en paz, rodeada de su familia. Pero durante esos 3 meses vivió con una intensidad que nunca había experimentado antes, porque finalmente estaba escuchando a su cuerpo, finalmente estaba en sintonía con la sabiduría de su intestino. ¿Ves la diferencia? No se trata de predecir la muerte para evitarla, se trata de reconocer las señales para vivir auténticamente. Tu intestino no es solo un detector de muerte, es un detector de vida real. Cuando dejas de escucharlo, comienzas a vivir como un zombie. Cuando aprendes a interpretar sus mensajes, despiertas. La parte que va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu cuerpo. Existe una técnica ancestral, utilizada por monjes tibetanos durante más de 1000 años. Una técnica que te permite leer los mensajes de tu intestino con precisión quirúrgica. Ellos la llamaban la sabiduría del cuerpo. La ciencia moderna está descubriendo que tenían razón. Investigaciones científicas innovadoras lo confirmaron en sus investigaciones sobre el segundo cerebro. Puede predecir eventos hasta 6 segundos antes de que tu cerebro consciente los procese. Pero con entrenamiento, esa ventana se puede ampliar a minutos, a horas, a días, a años. ¿Quieres aprender cómo? Primero, necesitas entender algo fundamental. Tu intestino habla en un idioma muy específico, un idioma de sensaciones, de impulsos, de corazonadas, pero como sociedad moderna, hemos perdido la capacidad de traducir ese idioma. Nos han enseñado a desconfiar de nuestras corazonadas. Nos han dicho que solo la lógica importa, que solo lo que se puede medir es real. Pero tu intestino está midiendo cosas que ninguna máquina puede detectar. Está midiendo campos energéticos. Está midiendo cambios químicos infinitesimales. Está midiendo patrones que tu mente consciente no puede comprender. Y toda esa información, se traduce en sensaciones intestinales. ¿Recuerdas la última vez que conociste a alguien y sentiste inmediatamente que algo no estaba bien con esa persona? Eso no fue paranoia. Fue tu intestino leyendo microexpresiones, feromonas, patrones de comportamiento y enviándote una advertencia. ¿Recuerdas la última vez que estabas a punto de tomar una decisión importante y sentiste un nudo en el estómago?
Eso no fue nerviosismo, pero fue tu intestino procesando información que tu mente racional no había considerado. Tu intestino es un supercomputador biológico, procesando millones de datos por segundo. Y la única forma que tiene de comunicarse contigo es a través de sensaciones. Pero hay sensaciones específicas que indican peligro de muerte. Y hay sensaciones específicas que indican vitalidad. Aprender la diferencia puede cambiar tu vida o salvarla. El problema es que la mayoría de las personas han desconectado completamente esa comunicación. Han silenciado a su intestino con medicamentos, con comida procesada, con estrés crónico, con la negación constante de que su cuerpo sabe más que su mente. Pero tu intestino sigue hablando, incluso cuando no lo escuchas, incluso cuando lo ignoras, incluso cuando lo silencias. Y cuando finalmente llega el momento, cuando tu cuerpo ya no puede sostener la vida, tu intestino te enviará la señal final, la señal que todas las culturas antiguas conocían, la señal que los médicos modernos han olvidado, una sensación de soltar, como si algo profundo dentro de ti estuviera preparándose para irse. No es tristeza, no es miedo, es aceptación celular. Y cuando esa sensación llegue, tendrás una elección. Puedes luchar contra ella, puedes negarla, puedes intentar suprimirla con distracciones y medicamentos. O puedes escucharla, puedes honrarla, puedes usarla como una oportunidad para vivir tus últimos días, semanas o meses de una manera completamente diferente, de una manera auténtica, de una manera real. Pero antes de que llegue ese momento, hay señales más sutiles que tu intestino está enviando ahora mismo. Señales que pueden ayudarte a optimizar tu vida, a tomar mejores decisiones, a conectar más profundamente contigo mismo, a vivir con propósito. Y esas señales son las que vamos a explorar ahora. Porque tu intestino no solo predice la muerte, predice la vida. Y está esperando que finalmente lo escuches. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu intestino está procesando información sobre tu estado de salud. Está evaluando la calidad de tu última comida, la cantidad de estrés en tu sistema, la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y está enviándote un reporte. ¿Puedes sentirlo? Cierra los ojos por un momento. Lleva tu atención a tu abdomen. ¿Hay tensión? ¿Hay relajación? ¿Hay una sensación de fluidez o de bloqueo? Esa sensación que estás experimentando ahora mismo es tu intestino hablándote. Y lo que vas a aprender ahora va a cambiar para siempre la forma en que interpretas esos mensajes. La técnica del oráculo interior que mencioné. No es complicada. De hecho, es tan simple que la mayoría de las personas la descartan como demasiado básica. Pero su simplicidad es su poder. Los monjes tibetanos descubrieron algo que la ciencia moderna está confirmando. Tu intestino tiene 3 tipos de mensajes principales: mensajes de expansión, mensajes de contracción y mensajes de neutralidad. Cada uno indica algo específico sobre tu estado de vida o muerte. Los mensajes de expansión se sienten como apertura, como si tu abdomen se volviera más espacioso, más ligero, como si pudieras respirar más profundamente desde el diafragma. Físicamente, puedes notar que tus hombros se relajan, que tu postura se endereza naturalmente, que tu respiración se vuelve más lenta y profunda. Estos mensajes indican vitalidad, crecimiento, conexión con la vida. Cuando tu intestino se expande, está diciéndote: esto te alimenta, esto te fortalece. Sigue por este camino. Los mensajes de contracción se sienten como cierre, como si algo dentro de ti se encogiera, se tensara, como si una puerta invisible se estuviera cerrando. Dar tensión en la mandíbula, respiración superficial desde el pecho, una sensación de encogimiento que se extiende desde tu abdomen hacia tu corazón. Estos mensajes indican peligro, desgaste,
Desconexión de la vida. Cuando tu intestino se contrae, está diciéndote, esto te debilita, esto te consume, cambia de dirección. Y los mensajes de neutralidad se sienten como calma, como si tu abdomen fuera un lago sin ondas, sin tensión, pero también sin la vitalidad de la expansión. Es una sensación de estar suspendido, de observar sin juzgar, de aceptación profunda. Estos mensajes indican equilibrio, pero también proximidad al final. Cuando tu intestino se neutraliza completamente, puede estar diciéndote, es hora de soltar, es hora de despedirse. Ahora, aquí viene la parte crucial. La mayoría de las personas que están muriendo lentamente tienen intestinos crónicamente contraídos, no porque estén enfermos, sino porque están viviendo vidas que contradicen su esencia. ¿Trabajas en algo que odias? Tu intestino se contrae. ¿Estás en una relación que te drena? Tu intestino se contrae. ¿Comes alimentos que tu cuerpo rechaza? Tu intestino se contrae. ¿Vives en un lugar que no resuena contigo? Tu intestino se contrae. Y cuando tu intestino está crónicamente contraído, tu cuerpo interpreta eso como una señal de que ya no quieres vivir, y comienza a cumplir tu deseo, celularmente. Doctora Candace Pert, en su investigación sobre neuropéptidos, descubrió algo perturbador. Las emociones se convierten en químicos, y esos químicos viajan directamente a tu intestino. Cuando vives en contracción emocional constante, cuando tu intestino recibe químicos de tristeza, resentimiento, desesperanza día tras día, comienza a enviar señales al resto del cuerpo. Señales que dicen, esta persona ya no quiere estar aquí. Y tu sistema inmunológico obedece. Tu metabolismo obedece. Tu capacidad de reparación celular obedece. Es como si tu propio cuerpo estuviera conspirando con tu propia muerte. No por crueldad, sino por compasión. Porque entiende que vivir en agonía constante no es en verdad vivir. Pero aquí está la noticia que podría salvarte. Esto es reversible, completamente reversible. Tu intestino no solo predice la muerte, también puede iniciar la regeneración. Déjame contarte la historia de Antonio García. Antonio tenía 45 años cuando los médicos le diagnosticaron 6 meses de vida, cáncer de páncreas en etapa avanzada, metástasis en el hígado. Un panorama desolador. Antonio hizo algo que los médicos no esperaban. En lugar de concentrarse solo en tratamientos externos, se enfocó en su intestino. Comenzó a practicar la técnica del oráculo interior 3 veces al día. Despertar, al mediodía y antes de dormir. Una rutina diaria, disciplinada. Y descubrió algo increíble. Su intestino le estaba diciendo constantemente, deja ese trabajo, termina esa relación tóxica, perdona a tu hermano, vive tu verdad. Mensajes específicos, claros, que había ignorado durante años. Su trabajo en finanzas le producía una contracción intestinal inmediata cada vez que lo pensaba. Una respuesta física a la presión. Antonio, de 20 años, más una sociedad que un amor verdadero, creaba una tensión constante en su abdomen, una opresión visceral. El resentimiento hacia su hermano, que llevaba 15 años por una herencia, se sentía como una piedra en el estómago, un peso inamovible. Antonio siguió cada una de esas indicaciones, renunció a su trabajo corporativo, aunque significara perder su seguro médico. Un salto de fe. Hubo la conversación más difícil de su vida con su esposa y acordaron el divorcio de manera amistosa. Un nuevo comienzo. Llamó a su hermano y pidió perdón por primera vez en década y media. Un acto de liberación. Y comenzó a pintar. Algo que había querido hacer desde los 20 años, pero que siempre había pospuesto por responsabilidades más importantes. Un sueño recuperado. Cada cambio que hacía, su intestino respondía con expansión, con alivio, con una sensación de finalmente me estás escuchando.
Un diálogo corporal. 6 meses después, el cáncer había desaparecido completamente. ¿Milagro? ¿Remisión espontánea? ¿O simplemente un intestino que dejó de enviar señales de muerte porque su dueño finalmente había comenzado a vivir auténticamente? Los oncólogos no pueden explicarlo, pero Antonio sí puede. Su intestino le había estado gritando durante años: o cambias o mueres. Un aviso claro, innegable, y cuando finalmente cambió, su cuerpo eligió la vida. ¿Ves el patrón? Tu intestino no es tu enemigo. No está tratando de matarte. Está tratando de salvarte, de la única manera que sabe, enviándote señales de lo que te está matando lentamente y señales de lo que te puede devolver a la vida. Tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a distinguir entre el miedo mental y la sabiduría intestinal, porque no son lo mismo. Miedo mental es caótico, repetitivo, obsesivo, un torbellino mental. La sabiduría intestinal es clara, directa, compasiva, una voz serena. El miedo mental te dice: vas a morir y no hay nada que puedas hacer. Un mensaje de desesperanza. La sabiduría intestinal te dice: estás muriendo porque no estás viviendo. Aquí te indico cómo cambiar eso. Un llamado a la acción. ¿Cómo puedes distinguir entre los dos? Simple. La sabiduría intestinal siempre viene acompañada de una sensación de apertura. Incluso cuando el mensaje es difícil, incluso cuando requiere cambios dramáticos, hay una sensación de alivio, de liberación, como si finalmente alguien te estuviera diciendo la verdad. La sabiduría intestinal es específica. Te dice exactamente qué cambiar, cuándo cambiarlo, cómo cambiarlo. Es como un GPS interno que te muestra la ruta paso a paso. Una guía interior. También es compasiva. Nunca te juzga, solo te informa. Y siempre viene con una sensación de: esto tiene sentido en lo más profundo de tu ser. Una resonancia interna. El miedo mental viene acompañado de contracción, de desesperanza, de paralización, como si estuvieras atrapado sin opciones, un sentimiento de impotencia. El miedo mental es vago, te dice algo malo va a pasar, pero nunca especifica qué. Una amenaza difusa. Repetitivo, las mismas preocupaciones dando vueltas una y otra vez. Un círculo vicioso. Es crítico. Te juzga, te culpa, te hace sentir inadecuado. Una voz interna de autosabotaje. Y viene con una sensación de: esto no tiene salida, que se asienta en tu pecho como una roca. Un peso insoportable. Tu intestino nunca te deja sin opciones. Siempre te muestra un camino, aunque sea un camino que tu mente no quiere tomar. Pero aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Qué pasa si tu intestino te está diciendo que realmente es hora de morir? ¿Qué pasa si el mensaje no es cambia tu vida, sino prepárate para partir? Porque eso también sucede. Y cuando sucede, no es una tragedia, es una invitación. Una invitación a vivir tus últimos días, semanas o meses de una manera completamente diferente. Lucía Martínez lo experimentó. A los 72 años, Lucía comenzó a sentir lo que ella describía como una despedida celular. No era tristeza, no era miedo. Era una sensación de completud en su abdomen, como si su cuerpo le estuviera diciendo: hemos terminado nuestra obra aquí. Lucía había perdido a su esposo el año anterior. Sus hijos estaban establecidos en sus propias vidas. Había cumplido todo lo que vino a cumplir, y su intestino se lo estaba confirmando. En lugar de luchar contra esa sensación, Lucía la abrazó. Pasó sus últimos 6 meses viviendo con una presencia que nunca había experimentado. Se despidió conscientemente de cada lugar que amaba.
tuvo conversaciones profundas con cada persona importante en su vida. Escribió cartas para sus nietos que solo recibirían cuando fueran adultos. Y cuando llegó el momento final, estaba lista, no para sufrir, sino para partir en paz. ¿Ves la diferencia? Cuando escuchas a tu intestino, la muerte no es el enemigo, es simplemente el final natural de un ciclo. Y cuando sabes que un ciclo está terminando, puedes vivirlo conscientemente, en lugar de desperdiciarlo en negación. Pero la mayoría de las veces, el mensaje de tu intestino no es prepárate para morir, es prepárate para vivir realmente. Es deja de fingir, deja de postergar. Es deja de vivir la vida que otros esperan de ti y comienza a vivir la vida que tu alma vino a experimentar. Y cuando recibes ese mensaje y actúas sobre él, algo milagroso sucede. Tu intestino cambia su comunicación, de contracción a expansión, de alarma a celebración, de supervivencia a prosperidad. Y tu cuerpo responde. Tu sistema inmunológico se fortalece. Tu metabolismo se optimiza. Tu capacidad de sanación se activa, porque finalmente estás colaborando con la vida en lugar de resistirla. ¿Quieres hacer una prueba ahora mismo? Siéntate cómodamente. Cierra los ojos, si puedes. Lleva tu atención a tu abdomen. Siente el área entre tu ombligo y tu pecho. Ahora, piensa en tu trabajo actual. Visualiza tu oficina, a tu jefe, tus tareas diarias, ese proyecto que te mantiene en vilo. ¿Qué sucede en tu intestino? ¿Se expande, se contrae o permanece neutral? No juzgues la respuesta, solo observa. Ahora, piensa en tu relación principal. Visualiza a esa persona. ¿Cómo te sientes cuando llega a casa? ¿Cómo te sientes cuando se va? ¿Qué hace tu intestino? ¿Se abre o se cierra? Piensa en tu rutina matutina, en cómo te despiertas, en lo primero que haces al levantarte, en cómo te sientes al comenzar cada día. Expansión, contracción o neutralidad. Finalmente, piensa en tu sueño más profundo. Esa cosa que harías si el dinero no fuera un problema. ¿Cómo responde tu intestino a esa imagen? ¿Qué vida te están dando energía vital? ¿Y qué partes te la están robando? No hay juicios, no hay moralejas, solo información. Puede salvarte la vida, o al menos ayudarte a vivirla auténticamente. Recuerda esto, tu destino no es infalible. Puede ser influenciado por traumas, por condicionamientos, por miedos irracionales. Por eso es importante desarrollar una relación consciente con él. No seguir ciegamente cada impulso, sino aprender a distinguir entre la sabiduría profunda y las reacciones superficiales. Esto requiere práctica, paciencia, autocompasión. Pero cuando lo logras, cuando realmente aprendes el idioma de tu intestino, ya no tienes que vivir en la incertidumbre. Ya no tienes que adivinar qué decisiones tomar. Ya no tienes que preguntarte si estás en el camino correcto. Te lo dice constantemente, con cada respiración, con cada latido, con cada sensación intestinal. El cuerpo sabe, ha sabido siempre. Solo estaba esperando que finalmente decidieras escuchar. Y cuando finalmente escuchas, te das cuenta de algo profundo. Que la muerte no es el opuesto de la vida, es su maestra. Y tu intestino no es solo un órgano, es el aula donde esa enseñanza sucede. Cada día, en cada momento, si tienes el valor de prestar atención, porque al final tu cuerpo no decide cuándo vas a morir, decide cuándo finalmente vas a empezar a vivir.